nueva actividad de la Academia Dominicana de la Historia, que esta vez nos convoca a la conferencia que será ofrecida por el Mayor General Dr. Rafael Leonidas Pérez y Pérez, Ejército de la República Dominicana, miembro correspondiente de esta academia, bajo el tema Francisco del Rosario Sánchez, General de División. La sesión de hoy está presidida por nuestra presidenta, Uquien San de Toribio. Y le damos la más cordial bienvenida a los miembros correspondientes, colaboradores de la Academia, en particular a nuestro distinguido amigo y magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor Gómez Vergés, que está con nosotros esta noche. Estamos celebrando el bicentenario de Francisco del Rosario Sánchez. Un tema de discusión es si el patricio Sánchez, por razones de las peripecias políticas que les tocó vivir, le corresponde el grado más alto de general de división en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Él lo reclamó en vida, pero murió sin serlo. La pregunta es, como va a responder nuestro conferencista de esta noche, es si realmente debe otorgársele póstumamente este grado al patricio Sánchez. Nuestro conferencista de esta noche es médico internista oncólogo, mayor general del Ejército de la República Dominicana y miembro correspondiente de esta academia. Es graduado en doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en medicina interna y oncología médica, también licenciado en Derecho con un magíster en Ciencias Políticas y diplomado en Gestión de Sistemas de Seguridad Social. Es miembro correspondiente de la Academia de la Historia, del Instituto Duartiano, del Instituto Dominicano de Genealogía, del Colegio Médico y del Colegio Dominicano de Abogados. Es director general de Historia Militar del Ministerio de las Fuerzas Armadas y ha sido premiado por su labor en los ámbitos de la medicina, la cultura, la labor social y el derecho. Obtuvo el Premio Nacional de Medicina en el año 2004. Ha escrito numerosas obras, particularmente sobre su tierra del sur profundo, de Neiva, de Duvergé, de Jimaní y de distinguidos patriotas dominicanos. Yo no voy a alargar mucho su presentación, así es que con ustedes, bajo el título de Francisco del Rosario Sánchez, General de División, escuchemos la conferencia del Mayor General Dr. Rafael Leonidas Pérez y Pérez. Buenas noches a la mesa directiva, encabezada por la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, la doctora Uquien San Ben, doctora Diana Miguel Tegana, distinguidos académicos de número, miembro correspondiente, colaboradores, distinguido público en sentido general, invitados todos. Francisco del Rosario Sánchez, general de división, Rosa Duarte, en sus apuntes,
refiere que después de instalada la sociedad revolucionaria, la denominaron Sociedad de los Trinitarios, aludiendo al lema Dios, Patria y Libertad, y nombraron a Duarte, a Juan Pablo, general en jefe de los ejércitos de la República y director general de la Revolución. Coroneles a Francisco del Rosario Sánchez, a Juan Isidro Pérez de la Paz, a Pedro Alejandrino Pina, a Ramón Mella y a Vicente Celestino Duarte. Carlos Acosta Piña, en su libro El General Duarte, señala que el día 24 de febrero de 1844, estando los preparativos en su punto culminante, los comprometidos a la acción libertadora se reunieron en la casa de Francisco del Rosario Sánchez, coronel del Ejército Secreto y miembro prominente de lo que llamaremos el Estado Mayor. Asisten a esa importante reunión los tres hermanos Puello, Ramón Matías Mella, Vicente Celestino Duarte, Juan Alejandro Acosta, Ángel Perdomo, Jacinto y Tomás de la Concha, Marcos Rojas, Tomás Sánchez y Manuel Dolores Galván. Casi todos tenían grados militares dentro de la organización clandestina. Procedieron a nombrar los jefes que tendrían el mando en las operaciones militares en la ciudad, es decir, serían los dirigentes de la acción libertadora que había sido señalada para emprenderla el 27 de febrero de 1844. Manifiesto del 16 de enero de 1844. Acta de independencia y preconstitución. Se establecen razones del cambio político que se preparaba, forma que tendría el gobierno hasta que diera su carta sustantiva. Se bosquejaba la estructura que iba a surgir tras el golpe político que se avecinaba. 27 de febrero de 1844, surge la República Dominicana, regida por 8 meses por un gobierno provisional llamado Junta Central Gubernativa, bajo los postulados del manifiesto del 16 de enero de 1844, o acta de separación o de independencia, y por decretos dictados en virtud de los poderes que éste le otorgó, o sea, el manifiesto. Junta Central Gubernativa, cuerpo colegiado de 11 miembros, asumía en sí todos los poderes hasta que se forme la Constitución del Estado. Primera función fue la de conducir la guerra, dictar medidas urgentes con carácter provisional para poner a funcionar la maquinaria gubernamental, recaudar impuestos, informar a las potencias extranjeras de la existencia de la nueva república y afianzar su dominio en todo el territorio recién liberado. El decreto del 14 de julio del 44, convocatoria para el Congreso Constituyente que daría a la República Dominicana su primera constitución. Lo que regía la República Dominicana en lo jurídico legal antes de su primera constitución política era el Manifiesto de los Pueblos del Este del 16 de enero de 1844, expresando dicho documento de manera categórica que los grados y empleos militares serán conservados bajo las reglas que se establezcan. Esta es una cita a Wenceslao Vega. Según acta de la reunión de la Comisión Militar del 11 de marzo de 1844, se menciona a Sánchez como general de brigada, tomada de Vanguardia del Pueblo, como dice la diapositiva que ustedes están viendo. El 31 de mayo del 44, la oficialidad de Santo Domingo pidió a la Junta Central Gubernativa el ascenso de Juan Pablo Duarte Díez a general de división, comandante en jefe del ejército, y que Sánchez, Mella y Villanueva asimismo fueran elevados al grado de general de división, obtemperando la Junta solo en el caso de Puello,
quien fue ascendido al grado solicitado de general de brigada. Posterior a este hecho, en diferentes momentos lo nombran como el general Sánchez, e incluso luego de que Duarte depone la Junta Central Gubernativa, este queda presidiendo la misma. Durante el juicio sumario en que fuera desterrado Sánchez mediante la sentencia del 22 de agosto de 1844 junto a Duarte, Mella y otros trinitarios, en el dispositivo de la misma se refiere a estos tres padres de la patria, hoy también haitianos que están por la causa, se fueron con ellos, como los generales de brigada, los mencionan como los generales de brigada, dejando jurídicamente esclarecida la jerarquía militar que ostentaban. En fecha, esto es importantísimo, 10 de septiembre de 1844, el pasaporte del creador de la sociedad trinitaria decía: señor Juan Pablo Duarte, que no decimos la trinitaria, sino trinitaria, porque tenemos copia de documentos originales que no mencionan a la trinitaria como nombre propio, no trinitaria. Decía, señor Juan Pablo Duarte, quiere decir que ya había perdido su grado militar, indicando con esta disposición la pérdida de los derechos civiles y políticos del padre de la patria y en consecuencia de sus demás compañeros. Revista Clio, el órgano de nuestra academia. Aquí podemos ver de dónde lo tomamos. Número 3, año 4, septiembre, octubre del 36, 1936. El 23 de septiembre de 1848, expatriados políticos fueron amnistiados al haber promulgado el presidente Manuel Jiménez en esa fecha el decreto número 171 del Congreso Nacional, emitido el 23 de ese mes y año, y con dicha disposición los derechos civiles y políticos de desterrados en 1844 que habían sido perdidos fueron reactivados con las mismas facultades obtenidas antes de la sentencia que los expulsó del país, y es así como Sánchez recupera los de él entre afectados, porque Jiménez no dejó entrar a todos los que estaban desterrados, fue selectivo. En 1856, el presidente Manuel de Regla Mota promulgó una ley de amnistía para beneficiar a Buenaventura Báez, la que también favoreció a Sánchez, quien se encontraba en Curazao, luego de haber sido extrañado por el presidente Pedro Santana en 1855, segundo exilio del patricio, evidenciándose que para que un desterrado pudiera restaurar sus prerrogativas constitucionales era necesario contar con una amnistía. Según resolución fechada el 13 de abril del 58, cuando Sánchez ocupaba la gobernación política de Santo Domingo, este firmaba como general de división. General de división viene siendo hoy en nuestra tabla operativa mayor general, o sea, de 2 estrellas, mayor general, un general de 2 estrellas. Decir simplemente general no se sabe a qué grado nos estamos refiriendo, si de 1 estrella, de 2 o de 3. En la actualidad solamente existen aquí 3 estrellas que la ostenta el ministro de Defensa ahora mismo, y algunos que ya se han ido al retiro con el rango, que es vitalicio. El rango es vitalicio. En carta enviada por el presidente haitiano, como se va de manera honorable, Fabre Efrat, a Sánchez, el 16 de marzo de 1861, este se refiere a él como general de división. Luego de desarrollar una ardua vida profesional como defensor público, sirviendo en varios gobiernos, en 1859, al entrar en contradicciones con la línea política del presidente Pedro Santana, mediante el decreto número 617 del 31 de agosto de 1859 del Poder Ejecutivo,
es extrañado o desterrado del país junto a otros dominicanos. Se tomó como base jurídica para dicho decreto la Constitución del 23 de diciembre de 1854, artículo 35, párrafo 22, que sustituía al artículo 210 de la primera Constitución dominicana de fecha del 6 de noviembre de 1844, que daba poderes amplios y extraordinarios al Poder Ejecutivo para enfrentar las amenazas a la tranquilidad y salud del pueblo. Consultado el antiguo derecho griego, muerte civil era el nombre de una ficción legal, consistente en considerar como si estuviese muerta a una persona viva, y también de una pena consistente en que la persona que era condenada dejaba de existir a efectos legales. En la práctica era muy parecida al destierro, ya que la ciudad dejaba de velar por la seguridad y por la integridad física del condenado, por lo que cualquiera podía causarle daños impunemente. En estas circunstancias, el condenado solía optar por el destierro. En España fue recogida fielmente la pena de destierro del derecho romano por las partidas, que disponían que las penas de destierro habrían de cumplirse en islas de las que carecía el reino castellano, que la colocaban entre las penas graves y la equiparaban a la muerte civil, por lo que todos los derechos civiles y políticos del patricio automáticamente quedaron como inexistentes. Recordemos que las partidas, todavía aquí en Norteamérica y otros países o territorios, era aplicable hasta finales del siglo XIX, en base a ella, o sea, legislación en base a ella. Cuando el hoy mártir de San Juan, fusilado en el cementerio viejo del actual municipio de San Juan de la Maguana, en la ciudad homónima, entró al país a luchar para restaurar la soberanía nacional, liderando el movimiento de la regeneración dominicana, su estatus jurídico, incluyendo su rango militar, era inexistente para el país. Quien había cruzado el mar Caribe y la frontera dominico-haitiana fue simplemente Francisco de Rosario Sánchez, que vino a limpiar su nombre y continuar escribiendo sus páginas de gloria, con lo que alcanzó la inmortalidad. Al encontrarse Sánchez en mal estado de salud y carente de todo recurso para sostenerse en su último exilio, el 20 de mayo de 1860, reunido en la ciudad de Santo Domingo, el Consejo de Ministros, bajo la presidencia del vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, Antonio Abad Alfaro, menciona al patricio como el general Francisco Sánchez. Reunión del Consejo de Ministros, todavía con un poder legislativo funcionante, y resolvió que se le dé de la caja pública al dicho general la suma de 16 pesos fuertes mensuales durante su permanencia en ese lugar. Rodríguez de Moris en la obra en torno a Sánchez. Aunque oficialmente se cita a Sánchez como general, no se especifica si de brigada o de división, y no se establece aquí la recuperación por expresa disposición. No conocemos que fuera amnistiado y no puede tampoco un poder entrometerse en las funciones del otro poder. De su grado de general de división que tenía antes de ser desterrado en 1859. Es bueno que tengamos en cuenta que la manifestación que el general de división Francisco Sánchez, a la sazón jefe del Movimiento Nacional de la parte del sur, dirigió a sus conciudadanos de St. Thomas el 20 de enero de 1861, se consigna el grado militar señalado. Esta es la obra acerca de Francisco de Rosario Sánchez que dijimos, de Emilio Rodríguez de Moris. Posterior a ese hecho, donde el héroe de la Puerta del Conde es fusilado, muchos escritos de militares dominicanos y españoles
lo señalan con el título de ex general, refiriéndose consecuentemente a la destitución de su grado que contemplara la sentencia que lo condenó al destierro a perpetuidad del territorio dominicano. Otros escritores, investigadores e historiadores, por su parte, en diferentes ocasiones lo denominan como general, así como decretos y resoluciones en sus articulados y considerandos lo llaman de igual manera. Mas lo cierto es que no hay una ley o decreto que le haya restaurado el grado militar, y simplemente nos hemos sujetado en la interpretación jurídica de las menciones antes señaladas. La resolución número 3392 del Congreso Nacional del 11 de abril de 1894, refrendada por el Poder Ejecutivo el 17 del mismo mes, consideró, entre otros conceptos, que Mella, Duarte y Sánchez merecen, por virtud de la principal participación que tuvieron en la propaganda y realización de la idea redentora, pasar a la posteridad, conservando en ella la personificación del ideal patriótico que confundió a los tres próceres en una aspiración común y única, la de la emancipación política de la familia dominicana, representando también en el cielo de la inmortalidad no a tres personalidades distintas y divisibles, sino a tres personalidades indivisibles, a imagen de la estrecha unidad de miras y sacrificios que los confundió en la práctica de una misma virtud cívica. La resolución 3398 del Congreso Nacional del 25 de abril de 1894 dispuso conceder a la iniciativa individual la facultad de erigir estatuas a los próceres Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez, sin que esa autorización determine primacía entre ellos, y a los demás próceres de la independencia. Fue promulgada el 27 de abril de 1894 por el Poder Ejecutivo. No se menciona aquí a Mella, aunque tácitamente lo incluía y obvia a los héroes de la Restauración. Al revisar la predicha resolución del Congreso Nacional 3392, que ordena en la plaza denominada Independencia construir por cuenta del Estado un monumento alegórico impersonal vaciado en bronce y que simbolice la idea de la independencia nacional, y que el monumento debía contener los nombres grabados de los esclarecidos próceres Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Mella. Observamos que en la misma no se mencionan los grados militares de los beneméritos patriotas. Esta resolución tiene una importancia extraordinaria porque es la que impulsa la consagración de la tríada de los padres de la patria de nuestro país. En el decreto número 315-07 del Poder Ejecutivo de fecha 3 de julio del 2007, que dispone el traslado en cortejo fúnebre y con los honores militares de rigor de los restos de compañeros de gesta del general y padre de la patria Francisco de Rosario Sánchez, que se encuentren en el Museo del Hombre Dominicano para ser depositados en el mausoleo que para tales fines fue erigido en el cementerio municipal San Juan de la Maguana. Observamos que se menciona el rango del general para Francisco del Rosario Sánchez en más de una ocasión en su articulado, y existe opinión jurídica del 8 de abril de 2013 que expresó lo siguiente, entre otros conceptos, para la ventilación del caso ante tribunales de la República, donde fue exigido el cumplimiento de la ley número 4-13 del 15 de febrero de 2013, que dispone el traslado de los restos del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó al Panteón de la Patria. Mucho se ha debatido sobre la jerarquía de las fuentes del derecho y la manera en que prevalecen y coexisten unas con otras. De todo el aporte que hace la doctrina y la jurisprudencia, podemos establecer la superioridad de la Constitución sobre las leyes y la de las leyes sobre los decretos. Estructura jerárquica de las normas como fuentes del derecho
tenemos la Constitución y los tratados internacionales, que es el bloque de constitucionalidad, las leyes adjetivas, los decretos presidenciales, las ordenanzas municipales. En este caso, ocurre el fenómeno de la derogatoria tácita, la cual sucede cuando la nueva norma contradice, pugna o colisiona la norma anterior. Cuando no es posible conciliar la norma nueva con la anterior, la derogatoria tácita no necesariamente deroga toda norma anterior, sino solo aquella parte que no sea posible conciliar. La derogatoria tácita deja vigente en la norma anterior todo aquel aspecto que no riña directamente con la nueva norma. Esto no sucede con la derogatoria expresa, en la cual la totalidad de la norma anterior queda derogada. Existe también la opinión jurídica que se refiere a que no basta en la ley, decreto, resolución, etcétera, la sola mención del rango o grado militar en el caso que nos ocupa, para considerarlo reintegrado, restaurado o restituido, si no es por el poder determinado para tal fin por la Constitución de la República, y especificándose claramente ese propósito u objetivo de reintegro, restauración o restitución, lo mismo que para censo, esto último en el caso de que se trate. Es importante que dejemos aquí enunciado lo siguiente, a manera de ejemplo, y rápidamente. Decreto 1386 del Jefe Superior 1875, declarando día de duelo para la capital el día 6 del presente mes. Decreto del presidente Ignacio María González, refrendado por Eliseo Grullón, ministro de Interior y Policía, que ese día, diciendo, el 6 del presente mes, es el señalado por la Sociedad Artística y Literaria La Republicana para la entrada en esta capital de los restos del malogrado general. Lo enuncia el decreto, general, pero aquí nos está diciendo nosotros, de brigada, el mayor general, que era general de división. Entonces, en nuestro ámbito, porque general de división también existe en otros ámbitos en la actualidad, pero en nuestro ámbito ahora, cuando se emitió el decreto. Sin embargo, hacemos hincapié en esto, pero no quiere decir que él estaba facultado para restituir por la sola mención del rango de general en el decreto, el presidente, para reintegrarlo. A eso que nos referimos. Para la entrada en esta capital de los restos del malogrado general Francisco de Rosario Sánchez, prócer de la independencia, y que el gobierno por su parte debe conmemorar tan luctuosa fecha, honrando así la memoria del patriota. En su artículo 2, la misma disposición expresa que todas las autoridades y corporaciones asistirán en dicho día a las honras fúnebres que se celebrarán en la Santa Iglesia Catedral, y las tropas de la guarnición tributarán los honores de ordenanza. En el protocolo y ceremonial militar, los honores de ordenanza son mandados a ejecutar, a realizar por las Fuerzas Armadas. Y lleva un protocolo para poderse ejecutar. El decreto 2453 del 86 dice que fue erigido en común la sección de las Cañitas del distrito marítimo de Samaná, nos referimos a 1886, con el nombre Sánchez, en memoria del insigne prócer Francisco de Rosario Sánchez. No toca lo de general. La resolución número 4861 del Poder Ejecutivo del 1908, que transfiere para el día 7 de julio de 1908 las honras fúnebres en memoria de los mártires del cercado, no se refiere a general. La ley número 1185 del 1936 consigna la designación del baluarte 27 de febrero como altar de la patria. La ley 237, promulgada por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo del 1943, consagra el baluarte del Conde, altar de la patria, como tumba definitiva de los padres de la patria.
La resolución 5516 del Congreso Nacional, promulgada por el Poder Ejecutivo el 23 de marzo del 61, del 1961, autoriza la erección de un monumento al prócer Francisco de Rosario Sánchez en la ciudad de San Juan de la Maguana. No habla de general. La ley número 126 de 1964 se prohíbe toda clase de actos o manifestaciones públicas con fines políticos ante el altar de la patria y sus alrededores, pudiéndose realizar únicamente en estos lugares actos de homenaje y de veneración a la memoria de Duarte, Sánchez y Mella. Decreto 103 de 1966, que regula los actos oficiales a celebrarse en el baluarte del Conde, altar de la patria, y dispone la permanencia de una guardia militar de honor en el mismo sagrado recinto. La ley 325, promulgada por el Ejecutivo el 26 de junio del 68, que designa con los nombres de Francisco de Rosario Sánchez y plazoleta trinitaria una avenida y una plazoleta ubicadas en Santo Domingo. La ley número 415, promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de julio de 1976, que dispone el traslado de los restos de los padres de la patria al mausoleo construido al final de los fosos del baluarte del Conde. Indistintamente lo mencionan como generales, en decretos, en leyes no lo mencionan, pero ahí no es que está. Wenceslao Vega nos hace un repaso, nos permite repasar a nosotros que la Constitución de diciembre del 54, la que violó Santana para condenar a muerte a Sánchez y compañeros, yo digo y compañeros, no y los compañeros, porque no todos se fueron al patíbulo con él, introdujo importantes novedades, tendentes casi todas a aumentar los poderes del Ejecutivo en detrimento de los otros dos. Quedó eliminado el sistema bicameral existente hasta entonces. En cuanto al Poder Ejecutivo, verdadero dictador constitucional, su periodo de ejercicio fue extendido de 4 a 6 años. Lo curioso y triste de esto es que ese texto constitucional fue el que estuvo luego vigente cuando la República fue entregada a España, bajo la égida de la Constitución de diciembre de 1854. La República vivió una dictadura. Las comisiones militares actuaron bajo las disposiciones del Código de Justicia Militar. Código de Justicia que se implementó por vez primera en el 1845. El Código de Justicia Militar. Pero sin cumplir con los requisitos legales, claro que se fue modificando más adelante. Pero sin cumplir con los requisitos legales, y muchos enemigos de Santana fueron juzgados, condenados y fusilados sin juicio, derechos de defensa o posibilidad de recursos, como el caso del general Antonio Duvergé y sus 2 hijos, en abril de 1855. Yo le corrijo aquí y digo que fue un hijo. El otro, Daniel, que estaba bien pobre en San Cristóbal, la gran logia nacional le regaló una casa en San Cristóbal a Daniel. Alcides fue que con él, con Antonio Duvergé, se fue al partido. El 27 de septiembre de 1858, Santana decretó abolida la Constitución de Moca y puso en vigencia su texto favorito, la del 16, aclaramos, el 23 de diciembre de 1854. Subido Santana al poder a mediados del 1858, se mantuvo en la presidencia casi 3 años, hasta que él mismo entregó la República a España. Fue un periodo de poca actividad legislativa, ocupado como estaba el Libertador en las negociaciones que llevarían a la extinción temporal de la soberanía nacional. Se descubrieron varias conspiraciones, conocemos, Moca, Neiva, antes ya vino la del noroeste, antes la expedición Sánchez Cabral, Taveras, Fernando Taveras, y también la de Moca, que la dijimos, la señalamos también, concomitante, ahí mismo. O sea, para tratar de frenar a Pedro Santana. Interinamente, y por el decreto de Santana, dictado
2 días después de la anexión, se dispuso mantener en vigor para el país todas las leyes, decretos y reglamentos de la República que estaban en vigor al momento de la anexión, excepto aquellos que prescriben lo relativo a la soberanía, hasta que el gobierno español pudiera dictar las leyes que fueran necesitándose. Pasado el periodo provisional, empezaron a llegar las nuevas autoridades españolas y a ponerse en vigor las nuevas órdenes y leyes emanadas directamente del Ministerio de Ultramar en Madrid, o por decretos y bandos del gobernador Santana. Es importante que digamos que el Poder Legislativo, el Congreso nuestro, el Senado Consultor, cesó 2 días antes de proclamar Santana la anexión, o sea, el 16. Santana proclama 18 de marzo de 1861 y el 16, 2 días antes, ya había cesado. O sea que se quedó Santana con el poder absoluto. Se ha tenido que Sánchez, en las conclusiones de su defensa en San Juan de la Maguana, le negó competencia a la Corte Marcial para juzgarlo conforme al protocolo de anexión y alegó que por las leyes dominicanas no se le podía juzgar porque ellas lo obligaban a defender la patria con las armas en la mano. Sánchez fue juzgado tomándose como base la ley número 398 o ley sobre conspiradores, promulgada por el Poder Ejecutivo el 26 de junio de 1855. Aquí está la referencia en la encuesta acerca del general Santana, iniciada por el diario El Caribe, Ciudad Trujillo, 1957. Veamos la violación por Santana a lo que entendemos, a la Constitución de diciembre de 1854. El presidente del Congreso a la sazón fue Tomás Bobadilla, por la que se le aplicó a Francisco de Rosario Sánchez la ley sobre conspiradores citada. El presidente del Senado Consultor que votó esta ley fue el mismo Bobadilla, y Pedro Santana, que la promulgó, era el presidente de la República, siendo refrendada por el ministro de Interior, Policía y Agricultura a través de su incondicional ministro de Hacienda encargado, La Bastida. Constitución Política de la República Dominicana. Vamos a ver. Diciembre de 1854, 23 de diciembre. Vamos a ver. Dice así en artículo primero, referente a de la nación y de su territorio: la soberanía reside esencialmente en la nación y no puede ejercerse sino por los poderes que establece esta Constitución. La soberanía reside esencialmente en la nación y no puede ejercerse sino por los poderes que establece esta Constitución. Estos poderes, dice el título 2 del gobierno dominicano, son independientes, responsables y temporales. Se ejercen separadamente y sus encargados no pueden delegarlos ni salir de los límites que les fija la Constitución. Título 3 de los dominicanos, sus derechos y sus deberes, capítulo 1, artículo 6. La ley arreglará el goce, la pérdida y suspensión de los derechos políticos, como asimismo la extensión y el ejercicio de los derechos civiles.
hacemos hincapié en esto porque cuando se va al destierro, el desterrado, dijimos, perdía sus derechos civiles y políticos, su grado, su nombramiento, los nombramientos, el grado, en este caso militar, que nos ocupa de Sánchez. La Constitución, en el capítulo 2, artículo 8, dice: garantiza y asegura los derechos naturales y civiles de libertad, de igualdad, seguridad y propiedad de todos los dominicanos. El numeral 7, la libertad y el derecho de denunciar. ¿Qué estaba haciendo Sánchez? Sánchez estaba denunciando, de denunciar con arreglo a las leyes a todos los funcionarios públicos. ¿Acaso el presidente de la República es una excepción? Funcionario público, por hechos de su administración, lo que la Constitución mandaba que cumpliera. La Constitución garantiza la seguridad y nadie podría ser juzgado en causas civiles ni criminales por comisión alguna, ni sentenciado, sino por el juez o tribunal competente determinado. Por el tribunal competente determinado. Artículo 9. Son deberes de todo dominicano acatar y cumplir las leyes, respetar y obedecer las legítimas autoridades, que son sus órganos, las legítimas autoridades que son sus órganos, servir a la patria, defender y conservar la libertad e independencia de la nación, contribuir en proporción de sus saberes para los gastos públicos, etc. Título 5 del Poder Legislativo, artículo 21. Esto es importantísimo también. Artículo 21. Título 5 del Poder Legislativo. El Senado consultor representa a la nación. El Senado es permanente. El Senado cesó 2 días antes de proclamar Santana la anexión. Sus funciones son legislativas, consultivas y judiciales con arreglo a esta Constitución. Ustedes verán cómo Santana actuó violando mandatos que la Constitución le daba para poner en conocimiento del Senado consultor. ¿Y a qué Senado le iba a informar si no existía? Título 7 del Poder Ejecutivo, artículo 27. El Poder Ejecutivo se ejerce por un magistrado que se denomina Presidente de la República. No tiene más facultad que las que expresamente le confieren la Constitución y las leyes. Otro dato importante. Artículo 34. El presidente y vicepresidente, antes de tomar posesión de su empleo, prestarán ante el Senado consultor como Poder Legislativo el siguiente juramento: juro por Dios y los santos evangelios guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes del pueblo dominicano, respetar sus derechos y mantener la independencia de la nación. Artículo 35. Además de hacer ejecutar las leyes en general, son atribución del Poder Ejecutivo. En el numeral 11, exponer a la consideración del Senado consultor cuando juzgue conducente al bienestar de la nación. Pero lo está mandando a exponer a la consideración del Senado un asunto que, aunque fuese una expedición de Sánchez,
Vamos a ver, porque esto compete al bienestar de la nación, esto tiene que ver con la seguridad y defensa. Vamos a ver, el Senado consultor estaba cesante. El 15, numeral, cuidar de que la justicia se administre pronto y cumplidamente. Eso sí lo cumplió lo que le entendió. Que las sentencias se cumplan y ejecuten. Y el 21, disponer de las guardias nacionales para la seguridad interior de las provincias y fuera de ellas en tiempo de paz. En caso de conmoción interior, dice el 22, tiene que ver con la seguridad del Estado, y suspendiendo inmediatamente que cese la necesidad que la motivó. En caso de rebelión a mano armada o invasión de enemigos, como también conmoción interior, quitando las garantías. 27. Conceder amnistías o indultos particulares. 28. Conmutar la pena capital. Conmutar la pena capital, que hasta la autoridad española le dio pavor en la forma en que habían asesinado a Sánchez y compañeros. A palos, a machetazos, a tiros, por apelación hecha a su gracia, la cual produce suspensión de la ejecución. Único, las atribuciones concedidas por los párrafos 21, 22, 26, 27 y 28, que hablamos de la garantía de conceder las amnistías, los indultos particulares, etc. Dice, las ejercerá el Poder Ejecutivo de acuerdo con el Senado consultor. Del Poder Judicial, por la Suprema Corte de Justicia, en el artículo 42 ejercido, tribunales de primera instancia y de comercio, consejos de guerra, al que llevaron a Sánchez y compañeros, consejo de guerra, en la jurisdicción que creyeron competente, San Juan de la Maguana, la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, el tipo de las sesiones de los tribunales públicas con ciertas excepciones, a menos que la publicidad perjudique el orden público o la moral, pero en casos políticos tenía que ser pública, es público. Y también los de prensa decían, la Constitución de diciembre del 54. La Suprema Corte de Justicia, artículo 45, numeral 10, conocer como Suprema Corte Marcial en las apelaciones de los juicios militares. Tampoco que en las disposiciones generales, en el artículo 62, ninguna plaza ni parte del territorio podrá ser declarada un estado de sitio, sino en los casos primero de invasión extranjera, efectuada o inminente, o a conmoción interior, como señalamos ahorita, nos adelantamos un poquito ahorita. Entonces, aquí dice que en ambos casos toca al Poder Ejecutivo hacer la declaratoria de acuerdo con la opinión del Senado consultor. Artículo 76. Todo juramento será exigido en virtud de la Constitución o la ley en los casos y formas que ella determinen, y todo empleado debe prestarle antes de entrar a ejercer sus funciones. Como podemos observar, la defensa que de su propia causa hizo Sánchez en el juicio sumario que lo condenó a muerte tuvo asidero en la violación de Santana a la Constitución del 23 de diciembre de 1854, que dio pie a la ley sobre conspiradores, en la que se basó la sentencia que llevó al patíbulo a Loy, uno de nuestros tres padres de la patria, junto a 20 de sus compañeros de expedición contra la anexión de nuestro país a España. La ley 398, ley sobre conspiradores, promulgada el 26 de junio del 55, establecía entre otros mandatos lo siguiente. Decía que desde el momento, dice aquí muy claro, que el Senado consultor, en vista de la proposición del Poder Ejecutivo, la propuso Santana. Entonces dice que desde el momento de nuestra emancipación política, los repetidos atentados y maquinaciones que se han dirigido contra la seguridad del Estado prueban, a no dejar duda alguna, la existencia en el país de un número de individuos enemigos de la tranquilidad pública y dispuestos a cometer toda clase de crímenes para llevar a cabo sus proyectos ambiciosos y saciar venganzas particulares. Entonces, por esas repetidas maquinaciones ha dado la siguiente ley.
Aquí está en el artículo primero el conocimiento sobre el delito de traición o conspiración contra el Estado, diciendo que corresponde privativamente a los consejos que establece esta ley, nombrado a la cabeza de cada provincia por el Poder Ejecutivo. En el artículo 7, se reputa el delito de traición o conspiración y se castigarán con la pena de muerte el espionaje, toda comunicación con el enemigo, verbal o por escrito, sin el conocimiento o autorización de la autoridad, toda rebelión a mano armada, todo complot o maquinación que tenga por objeto armar a los ciudadanos o habitantes unos contra otros, excitar a la guerra civil, trastornar el orden constitucional establecido, o derrocar el gobierno. Nos preguntamos, ¿había orden constitucional? Quinto, todo atentado contra la vida del presidente o vicepresidente de la República, los que persuadan o aconsejen algunos de estos delitos, todo el que para trastornar el orden público propagara la idea de que debe restablecerse la esclavitud en la República. El 8, numeral, los cómplices de estos delitos se castigarán con la misma pena, que era la pena capital. Se reputarán cómplices en el artículo 9 todo el que auxiliare, todo el que hiciera o distribuyera sabiendo la correspondencia epistolar al efecto, todo el que prestare su casa o morada o consintiera en reuniones en ella con ese objeto. El 10 artículo será castigado con la pena de 5 a 10 años de prisión. Y el 11, en los casos de los artículos 7 y 8, los culpables serán además condenados con sus propios bienes, y con arreglo a la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren causado. Del examen ante los consejos de guerra. El 12 artículo, el examen y los debates prescritos por el Código Penal Militar se observarán ante los consejos de guerra, como señalamos. De la sentencia, el 17, la sentencia se formará por mayoría absoluta y será mención en ella del texto de la ley en que se funda. La ley de los conspiradores, el 398. El 19, el presidente pronunciará la sentencia en alta voz en presencia del público y del acusado. Sánchez estaba ahí, escuchando. De la ejecución de la sentencia y su compañero, claro. La sentencia será ejecutada entre las 24 horas de su pronunciamiento. 24 horas, dentro de las 24 horas de su pronunciamiento, sin otra apelación que recurso en gracia al Poder Ejecutivo, que producirá suspensión de la ejecución. Y el 22, para concluir, en cualquier caso no previsto por la presente ley, los consejos de guerra se arreglarán al Código Penal y a las disposiciones del derecho común. Si la Constitución referida fue violada por Santana con un Senado consultor inexistente, debiendo ser permanente por el propio mandato constitucional en su artículo 21, para lo que la propia Carta Magna mandaba al Ejecutivo para su consideración y de acuerdo a sí mismo con el Legislativo, no tuvo asidero la ley número 398, ley sobre conspiradores, para que en base a ella fueran condenados a la pena capital Sánchez y compañeros. ¿Mantuvo Sánchez su rango militar de general de división legalmente otorgado antes de 1859? ¿Cuándo se fue? No, lo perdió al ser desterrado por disposición de Pedro Santana. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, a través del Ministerio de Defensa, ha constituido una comisión mediante el memorándum número 5152 de fecha 14 de febrero del 2017 del Ministro de Defensa para la elaboración de anteproyecto borrador de decreto presidencial con fines de restaurar la memoria histórica del prócer Francisco de Rosselló Sánchez, motivados en desagraviar en el aspecto militar al padre de la patria señalado, restaurándole póstumamente, en el marco del bicentenario de su natalicio, el grado de general de división que ostentara antes de ser desterrado en 1859, en su equivalencia actual de mayor general del Ejército de República Dominicana. Y ha solicitado, mediante oficio número 13.716 del 25 de abril del 2017, del titular castrense, la opinión de la Academia Dominicana de la Historia al respecto, la que mediante su comunicación 376-2016-2019 de fecha 29 de mayo del 2017, firmada por la presidenta de la indicada academia, expuso entre otros conceptos lo siguiente: la Academia Dominicana de la Historia
después de haber estudiado la documentación sometida por usted, se siente altamente honrada en participar a las Fuerzas Armadas de la República. Su opinión favorable a esa iniciativa, que no solo enaltece al patricio, cuyas glorias están simbolizadas y compendiadas en el augusto y sacrosanto reconocimiento que lo exalta a la condición de padre de la patria, sino que, a su vez, constituye el más alto y permanente compromiso de honrar con la conducta y las actuaciones apegadas a la defensa de los valores patrios de quienes dispensan este homenaje al ilustre héroe y mártir. Créditos a los que trabajaron junto al suscrito en la investigación, como están enunciados aquí, y también la gratitud a los colaboradores. Muchas gracias. Como de costumbre, ahora nuestro disertante responderá las clásicas 3 preguntas del auditorio. Comenzamos con Miguel de Camps. Espérate el micrófono. A la Academia Dominicana de la Historia le consultan muchas cosas y generalmente no dice nada. Yo quisiera que me revidiera el doctor la conclusión a que llegó la Academia, a ver, porque no vi por ahí nada que tuviera que ver con los rangos que se les restituyera. Muchas palabras dispersas, pero que no dicen nada. Lo de la carta. Lo que pasa es que necesito una partecita de la carta. La carta estaba acompañada. La solicitud de las Fuerzas Armadas se hizo por 2 vías. De manera formal con una carta, con un anteproyecto de ley, ¿verdad? Vino una comisión que se reunió, de decreto, perdón. Y vino la comisión que se reunió con la Junta Directiva. Nosotros la Junta dijimos, bueno, vamos a llevarlo a la Comisión Jurídica. Se sometió la consulta a la Comisión Jurídica, como sucede con los economistas, los abogados. Hubo diferentes opiniones al respecto, aunque la coincidencia mayor era de que estaba de acuerdo que se le otorgara el grado a el decreto también fue estudiado y se le hicieron modificaciones y se le mandó una carta diciendo que no solamente apoyamos, sino que apoyamos el decreto y le indicamos que se hicieron unas correcciones al decreto. Sí. Permítame aclarar, si al final dijimos nosotros en base a este insumo que hemos aportado aquí, que ha sido un aporte, valga la inmodestia, diciendo al final que hemos trabajado de manera humilde y le damos los créditos a los que han trabajado con el suscrito y estaba aquí proyectado, no lo enuncié porque el listado es largo, y también las gracias a los colaboradores, dentro de ellos el licenciado Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Álvaro Camaño, historiador también, entre otros historiadores, y historiadores militares que también trabajaron en esta tarea encargada por el señor ministro de Defensa. Todos estos insumos fueron explicados aquí porque existe toda la documentación que acredita lo que se ha dicho, que lo acredita. Y hemos aquí expuesto, entiendo que de manera clara,
cómo Pedro Santana violó preceptos constitucionales para mandar hasta el exilio, inclusive en el 59, a Sánchez, por cuestiones políticas, pero no procuró la amnistía por el órgano del Estado mandado a amnistiarle. Y hemos hecho hincapié que toda denunciación que se ha hecho de General de Sánchez es simplemente literal o romántica, es lo que estamos diciendo, literal o romántica, pero no de manera en derecho establecida, de manera fehacientemente. ¿En qué quedamos? Quedamos en que con esta plataforma cedido a la Academia Dominicana de la Historia, comisionado en base a comisión, allí se explicó todo esto con el expediente, pero prolijo es decir aquí que una documentación que es potestativa de la Academia, ¿entiendes?, que reposa aquí, me despache yo a decirla íntegra sin la debida y correspondiente autorización de la propia Academia. O sea, hemos venido aquí con la base de sustentación de lo que hemos expuesto. La carta de la Academia es muy clara. Se dice que la Academia, su opinión favorable a esta iniciativa, a la iniciativa de que se le otorgue el grado de general de división, pero eso no es potestad de la Academia. Hay un proyecto de decreto que las Fuerzas Armadas le envían al Poder Ejecutivo, que lo puede modificar, puede decir que sí, que no, lo que sea, pero esa es una potestad del Poder Ejecutivo. La opinión de la Academia es simplemente que apoya la iniciativa. El Poder Ejecutivo... Pero ¿qué es lo que quiere decir? Entonces le facultamos por el decreto. Miguel, el problema es que, como bien ellos dicen, no se le fue restituido. O sea, no fue restituido, que se habla. Ellos trataron de hacer una investigación exhaustiva y hicieron. Y lo que se quiere es restaurarle un grado como una manera de reconocer su aporte a la historia y al proceso independentista y a su lucha en contra de la anexión a España. O sea, es eso, porque nosotros, en términos jurídicos, hubo una discusión grandísima en el seno de la comisión en torno a eso. Pero... No es que no es una atribución de la Academia otorgar grados militares. No, es una atribución darle respuesta al Poder Ejecutivo cuando lo solicita. El Poder Ejecutivo cuando no pidió a nada. cualquier institución. Esta Academia está basada para eso. Perdón, Miguel. El Poder Ejecutivo no solicitó nada. Fuerzas Armadas solicitaron opinión y a ellos se les respondió. Sin decirle nada. Bueno, que estamos de acuerdo con que se le otorgue el grado. Póstumamente, sí. Eso es lo que dice. Incluso le planteamos que hicimos cambios. Y se le hizo modificaciones al decreto. Se le hicieron cambios. Propuesta por nosotros. Exactamente. Alfonso ya. Buenas noches. Lo felicito, doctor Rafael Leonidas Pérez y Pérez. Es bueno que se sepa que Francisco Rosario Sánchez fundamentalmente se distinguió en su vida, en primer lugar, como trinitario, en segundo lugar, como político que participó destacadamente en la proclamación del Estado Dominicano la noche del 27 de febrero, cuando enarboló en el bastión de San Genaro, o Puerta del Conde, la bandera nacional, y después, en el transcurso de su vida, como abogado. En realidad, el único título relativo a las milicias y a las Fuerzas Armadas que se encontró
en Sánchez, o uno de los primeros, fue cuando en el gobierno de Buenaventura Báez mandaron tropas a detener al general Pedro Santana en el Prado, y cuando lo trajeron a la capital se lo entregaron a Francisco de Rosario Sánchez con el título de comandante de armas. Sánchez, fundamentalmente, aunque tenía el título de general y fue despojado de ese título por el acto de una dictadura brutal, en realidad él solamente dirigió tropas cuando penetró por la frontera para rescatar la soberanía nacional y el Estado dominicano, que había sido destruido, como dice muy bien don Emilio Rodríguez de Murici, por un acto inconsulto y dictatorial del general Pedro Santana. Pregunta. ¿Es eso cierto que en vez de general se le conoció entonces en el gobierno de Buenaventura Báez, siendo presidente Báez, como comandante de armas? Se llegó a ostentar el cargo de comandante de armas de Santo Domingo tempranamente en la Primera República, en el 48, lo llegó a ostentar, comandante de armas, y después fue gobernador político ya en el 58, gobernador político de aquí, de la capital, y él mismo menciona su grado, general de división, y firma como tal. Anteriormente, él le solicitó a Santana en una de las campañas militares de la independencia que le diera un mando de las tropas y que se le reconociera como general de división. Santana le dijo, lo mandó para la retaguardia, le dijo, quédese conmigo aquí en el Estado Mayor, y no le dio tropas. Hay un chisme con eso que se publicó en la prensa de la época, cuando las querellas políticas de entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo quedar sentado? Sí. Claro. No, es mi derecho. No. Es mi derecho. General, si bien es cierto que durante la etapa de guerra, como hablaba el señor Decán aquí, los grados se conceden, es indudable, los grados se conceden, los grados se ganan con la sangre. En el caso nuestro, la Junta Central Gubernativa fue la primera que concedió los grados, y usted estableció claramente que cuando se solicitó la concesión del grado, se le negó. Y en todo el derrotero del camino no aparece en ningún momento la concesión de ese grado. Por lo tanto, tengo la duda en qué momento entonces pasa a ser general de división, desde el punto de vista del documento histórico. Desde este punto de vista general, la pregunta sería, ¿de qué se trata el decreto? ¿De una concesión del grado o de un reconocimiento del grado? Y si hay un reconocimiento o una restitución, ¿basado en qué documento histórico se le estaría restituyendo? Sí, en documentos como se ha enunciado, que hay una relación establecida paso por paso aquí, donde decimos nosotros que la oficialidad de Santo Domingo, esto está determinado en la documentación que Clio, en base a comunicaciones, cartas de los archivos que Federico Enrique Carvajal hizo publicar en nuestra revista Clio, por ejemplo, donde mencionan
lo del pasaporte de Juan Pablo Duarte, cuando solamente lo menciona como señor, con disposiciones de la Junta Central Gubernativa, que en estas disposiciones habla de los generales de brigada, cuando se hace contar que la oficialidad de Santo Domingo pide los grados, la elevación de los grados, el ascenso de generales de brigada, general de división Juan Pablo Duarte y comandante de ejército en base de comunicaciones, y también muchos de ellos están consignados en colecciones de leyes, donde se menciona, por ejemplo, la expatriación de Sánchez, que lo mencionan con el rango, y cuando se va con el rango, dejamos aquí establecido que pierden sus derechos civiles y políticos y el grado que tenían. Pero en colecciones de leyes, de decretos y también de resoluciones del Estado está el rango determinado. Y en correspondencias oficiales, donde se consigna también el grado. Es decir, que es una restitución póstuma del grado de él que se está pidiendo por el Poder Ejecutivo. Pero como bien dijo la presidenta de la Academia, no es ni potestad de la Academia ni tampoco de Fuerzas Armadas de pedir, de actuar directamente con efecto ejecutivo para la restitución del rango y dar una opinión prácticamente ejecutiva. Eso es un anteproyecto que se le remite, que también podría ser objeto de modificaciones a nivel de consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y ser objeto de estudio también. Pero en base a lo planteado aquí, formulamos que Santana violó la Constitución, eso está claro, y hay personajes de la historia contemporánea que tienen parecido, que no lo vamos a anunciar aquí, y se busca la restitución en el bicentenario del natalicio del prócer. Señores, mantengamos sólido el concepto de dominicanidad, que los vientos son un huracanado, para las amenazas que tenemos. Muy bien. Estamos claros. Permítame invitarles a las próximas actividades de la Academia. El viernes 14 continúa el curso Las Artes Plásticas en la Historia Dominicana, un curso cerrado, pero que el viernes 21 en su clausura tendrá una conferencia abierta, Las Artes Plásticas en la Historia Dominicana, visión mínima sobre el arte dominicano, del licenciado Danilo de los Santos, que es miembro correspondiente de la Academia. El próximo miércoles 19, la tertulia sobre el libro ¿Quiénes eran los ricos al final de la dictadura de Trujillo?, del licenciado Bernardo Vega. Participarán en la tertulia el doctor Fran Moya Pons, el autor del libro, el licenciado Miguel Seara Hatton y el licenciado Fabio Herrera Roa. Y el miércoles 26, la conferencia Iniciativas Criollas en el Diseño y Fabricación de Aeronaves a inicios del siglo XX, por el mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, licenciado Carlos Ortega, que es presidente del Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica. En el mes de agosto, el día del 2 de agosto al 4 de octubre, se ofrecerá un curso en la Academia sobre cómo redactar un ensayo a cargo de la doctora Aymara Vera Riverón. En ese curso, que se ofrecerá los miércoles de 4 a 7 durante 3 horas del día, los participantes podrán aprender a redactar, la redacción de fichas, la elaboración de las fichas, los contenidos, el tratamiento ortográfico de extranjerismos, algunas de las características del ensayo, etcétera. Es decir, para todos aquellos que planean participar, escribir en revistas especializadas en todo esto, el curso puede ser muy interesante. Tiene un costo de 10,000 pesos por participante. Muy
muchísimas gracias a todos por su asistencia y le invitamos, como de costumbre, al brindis a la salida del salón. Muy buenas noches.